Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. A todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y de la misma manera nuestra cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Maestro y Salvador, a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para poder seguir estudiando la palabra de Dios, el mensaje central de la Biblia, el plan de salvación, el último mensaje de misericordia que espera el mundo, justificación por la fe en Cristo Jesús, que invita al pecador a recibir la justicia de Cristo, que se manifestará en la obediencia perfecta y permanente a los mandamientos de Dios. En esta oportunidad, entonces, dando gracias a Dios y encomendándonos en las manos de Dios nuestro Maestro y Salvador, y por su gracia continuaremos estudiando. Estamos en el estudio número 502 de esta serie, Salvación por la justicia de Cristo, y el justo, dice, vivirá por la fe. Hasta aquí hemos venido estudiando acerca de la obra de la salvación que, según el plan de Dios, Cristo ha dispuesto a su representante, el Espíritu Santo, que debe obrar una salvación completa desde el llamamiento hasta el arrepentimiento, el nuevo nacimiento y el desarrollo de la vida cristiana hasta la glorificación. Todo es obra del Espíritu Santo dentro del creyente. Así entonces la vida cristiana puede experimentarse en este mundo aún de pecado. Así podemos vivir una vida libre, separado del pecado. Podemos vivir una vida de santificación, con un carácter perfecto de Cristo en nosotros, y así estar preparados por el Espíritu Santo, con el carácter perfecto de Cristo para la lluvia tardía. Dios, en su gran misericordia, en este tiempo nos quiere dar una segunda oportunidad. Así como cuando Jesús vino a este mundo hace 2000 años atrás, lo cual hemos estudiado en el estudio anterior. Dios mismo encarnado vino a este mundo para poder iluminar aquel mundo de entonces, hace 2000 años atrás, con la luz del Evangelio, para presentar el plan de salvación. En aquel tiempo, hace 2000 años atrás, el mundo religioso estaba en tinieblas. Los mayores religiosos de aquel entonces eran los judíos.
los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos. Todos ellos eran depositarios de este evangelio, de este plan de salvación que estamos estudiando. Pero ellos habían comprendido mal. Ellos habían distorsionado, habían malinterpretado. Satanás había tenido éxito en pervertir el evangelio, la luz, la justicia, la misericordia, la fe. Todo estaba sacado de su contexto. Entonces, Cristo mismo tuvo que bajar del cielo, tomar la naturaleza humana y presentar la verdad tal como Dios lo reveló para salvar a la humanidad. Por eso Jesús dijo: yo soy el pan vivo, yo soy el maná, yo soy el agua viva, yo soy el templo viviente. Cristo era todo, Cristo era la justicia. Así Cristo se presentó. Pero los religiosos en aquel tiempo solo se habían aferrado a la palabra escrita, a la letra muerta de la ley y de las escrituras de la Torá. Ellos se habían aferrado a querer obedecer la ley y todos los escritos de los profetas, sin comprender de que la ley y los escritos Dios había revelado para llevarlos a la fuente original, para llevarlos a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo. No habían comprendido de que la ley de los 10 mandamientos y los 613 estatutos de la ley, es decir, la Torá, las escrituras de los profetas, no entendieron que todos ellos eran copia del carácter de Cristo, eran reflejo de la luz del cielo, y se aferraron a la copia, al reflejo, a la letra. Y cuando el original, la fuente, cuando el carácter de Dios fue revelado en Cristo, realmente un carácter de amor, ellos lo rechazaron. Jesús estuvo en este mundo 33 años y medio, más o menos. Y 3 años y medio de un ministerio donde Jesús recorrió desde Jerusalén hasta los últimos lugares del pueblo de Israel, presentando que el reino de Dios ya había empezado, presentando y haciendo el llamamiento de que debían aceptar esa salvación por fe y gracia. Y al principio solamente aceptaron 12 discípulos, de los cuales uno también se perdió. Y a eso se unieron muchas mujeres
Y cuando Jesús se fue de esta tierra, habían como 500 creyentes. Y 120 estuvieron reunidos para recibir la lluvia temprana. Y el pueblo judío, el Sanedrín, los dirigentes, los líderes, rechazaron a Cristo, y el pueblo judío siguió a sus dirigentes porque habían sido educados a obedecer a los dirigentes, a seguir a los dirigentes y a ser manejado por los dirigentes. Por eso el pueblo judío se perdió. Así rechazaron la valiosa oportunidad. El día de salvación fue rechazado por los religiosos de aquel entonces. Y Dios ahora les dio, dice, una segunda oportunidad. Les dio la segunda oportunidad cuando los discípulos y la iglesia primitiva, llenos del Espíritu Santo de la lluvia temprana, predicaron a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, a Cristo que iba a volver por segunda vez. Presentaron a un Dios, a un Cristo Jesús que libera, que murió en la cruz para que el creyente deje de pecar, que vivió desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, vivió una vida santa, una vida justa, una vida sin caer en pecado, tentado en todo, pero no cedió a la tentación. Presentaron esa vida de Cristo que estaba dispuesto a ser impartido a los creyentes. Y todos los que aceptaron ese evangelio de las buenas nuevas, recibieron el Espíritu Santo y recibieron el carácter de Cristo, el amor de Dios. Y toda la iglesia primitiva, todos los días, daban testimonio, predicaban, enseñaban en los templos, en las casas, en todo lugar. Pero nuevamente los dirigentes, como hemos estudiado en el estudio anterior, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los maestros de Israel, nuevamente rechazaron. Y a los discípulos los encarcelaron, los azotaron, les prohibieron, les amenazaron. Pero llenos del Espíritu Santo, ahora ellos no tenían temor ni miedo a nada en este mundo. El único temor era a su Dios, a su Salvador. Temer a Dios y darle honra y gloria. Así entonces despreciaron la segunda y la última oportunidad que Dios les dio en su infinita misericordia al pueblo judío y a los dirigentes religiosos del pueblo judío. Así también Dios en esta generación última, en el periodo laodicense de Apocalipsis capítulo 3, en 1888, Dios envió a sus mensajeros, 3 mensajeros, Helena Harnon de White, a los pastores Alonzo T. Jones y al pastor Elliot Wagoner, los cuales predicaron el mismo mensaje, la misma verdad,
la misma luz que Cristo trajo hace 2000 años atrás. Solamente que en 1888 ese mensaje llevaba como el nombre o título principal, Cristo nuestra justicia. El último mensaje de misericordia a ser dado al mundo, Cristo nuestra justicia. Justificación por la fe en el garante Cristo. Así como los judíos tuvieron la primera oportunidad, el pueblo adventista tuvo su primera y valiosa oportunidad. Y el pueblo adventista rechazó a Cristo en la persona de los 3 mensajeros y rechazó a Cristo en el mensaje de Cristo nuestra justicia. Pero ahora Dios quiere dar una nueva oportunidad. Y estamos exactamente en ese tiempo. Y nosotros somos los privilegiados, los bendecidos, los llamados a aceptar ese último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Cristo nuestra justicia. Salvación por medio de la justicia de Cristo. Si el creyente comprende este mensaje y acepta a Cristo, recibirá vida nueva, con el carácter de Cristo, con el amor de Cristo, y nacerá a vida nueva como un hijo de Dios obediente, como un árbol bueno para producir buenos frutos. Entonces, por eso, esa noticia, ese mensaje, esa última oportunidad que quizás Dios nos quiere dar, nos anima para poder seguir estudiando. Como hemos dicho al principio de este estudio, gracias a Dios, por la gracia de Dios, estamos aún continuando con el estudio. Estamos en el estudio número 502 y debemos dar gloria a Dios. El ser humano carnal, para el ser humano carnal es imposible permanecer y continuar, porque el profeta Isaías claramente dice, el profeta Jeremías también, el profeta Ezequiel, ellos claramente demostraron de que los seres humanos se cansan, los jóvenes también se cansan, desmayan, pero dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así que necesitamos pedir a Dios nuevas fuerzas para continuar. Y al próximo año podremos llegar al estudio 999, al estudio 1000, del gran tema de la justificación por la fe, la ciencia de la cruz, la ciencia de la salvación, la mina de la justificación por la fe. Este estudio que estamos estudiando solo tiene un principio, pero no tiene fin, porque aún los salvados en el cielo, en la nueva tierra, seguirán estudiando la ciencia de la cruz.
es una mina interminable. Estudiar a Cristo nuestra justicia, estudiar el amor de Dios, estudiar la luz eterna de Dios. Así entonces, hoy vamos a continuar estudiando. Vamos a estudiar ahora acerca de la obra del Espíritu Santo para la cosecha. Hemos estudiado cómo el Espíritu Santo obra y necesitamos la obra del Espíritu Santo para nacer como una planta a una vida nueva. Las plantas necesitan la lluvia temprana, la lluvia al inicio de la siembra, que debe hacer germinar la semilla y debe dar nacimiento, crecimiento, florecimiento y fruto. Y la lluvia tardía debe venir para hacer madurar la cosecha. Hasta aquí como los mensajeros de Dios en 1888 presentaron que por fe y gracia, para recibir la santificación, el carácter de Cristo, se necesitaba recibir la lluvia temprana, el bautismo del Espíritu Santo, para poder nacer a una vida cristiana y a la final se iba a necesitar la lluvia tardía. Pero ya la lluvia tardía estaba empezando ya en 1888. Ese es el estudio que ahora vamos a ingresar a estudiar. El comienzo de la lluvia tardía en 1888. Dios siempre advierte primeramente. Dios siempre manda sus avisos. Dios siempre revela. Dios nunca sorprende. Así como a los antidiluvianos, así como a la nación judía, y así como a Sodoma y Gomorra. Ahí tenemos 3 ejemplos que la mensajera del Señor presentó en 1888 y vale para nosotros la misma advertencia. Está registrado en Materiales de Elena White de 1888 en la página 1552. Y como una advertencia para nosotros, vamos a dar la lectura. Y realmente esta advertencia fue rechazado también por el pueblo adventista de aquel entonces, hace 134 años. Pero ahora es para nosotros esta advertencia. Dice así: ¿cómo se dio con los habitantes rebeldes del mundo antidiluviano? Después de rechazar el mensaje de Noé, se sumergieron en el pecado con mayor abandono que antes y doblaron la enormidad de sus prácticas corruptas. Cuando los antediluvianos rechazaron el mensaje de advertencia de Noé, el rechazo los llevó a sumergirse en mayores pecados, en mayores prácticas corruptas.
aquellos que rehúsan reformarse, aceptando a Cristo, no encuentran nada reformador en el pecado. Sus mentes están preparados para cargar su espíritu de revuelta, y ellas no son y nunca serán obligados a la sumisión. Dios no puede hacer nada por aquellos que rechazan. Hoy en día, aquellos que rechazan una reforma completa. Reforma quiere decir volver a la forma original de la creación de Adán y Eva. Efesios 2:8 al 10 nos dice de que la salvación por fe y gracia es que Dios nos quiere crear de nuevo para buenas obras, así como creó a Adán y Eva. Ese mensaje dice, no va a tener cumplimiento en los que rechazan este mensaje, así como los antidiluvianos. El juicio que Dios trajo sobre el mundo antidiluviano lo declaró incurable. La destrucción de Sodoma proclamó que los habitantes del país más bello del mundo eran incorregibles en el pecado, y el fuego y el azufre del cielo consumieron todo, excepto a Lot, su esposa y 2 hijas. Pero la esposa, mirando hacia atrás, en desprecio al mandamiento de Dios, se convirtió en un pilar de sal o en una estatua de sal. Aquí tenemos 2 ejemplos. Los antidiluvianos persistieron incorregibles y fueron sumergidos en el diluvio. Recibieron el castigo que ellos mismos se buscaron al rechazar la salvación, porque el arca estaba ya preparado. Aún ellos no habían participado en construir el arca, pero cuando el arca estaba terminado, Noé les dio la última invitación a entrar por fe y gracia, sin haber hecho nada, sin haber cargado ni siquiera un tronco, una madera, sin haber trabajado un día en la construcción del arca. Pero Noé, por amor y misericordia, les invitó a que entren en el arca, así como los animales, sin haber hecho nada, entraron en el arca y se salvaron. La salvación que Cristo ha provisto por su justicia es idéntico a la salvación en el arca. Una vida de obediencia, una vida santa, una vida justa, una vida limpia, pura, recta, con el carácter de Cristo, es un regalo. El manto de la justicia de Cristo es un regalo. Pero hoy en día el mundo no conoce esa noticia. Pero los adventistas rechazaron ese regalo de la salvación. Y hasta hoy el adventismo no puede cumplir la ley perfectamente. Hasta hoy el adventismo no puede llegar a tener un carácter perfecto, santo, guardando la ley. De la misma manera, los protestantes evangélicos, los católicos, no pueden lograr a tener una vida perfecta, una vida santa, con la religión que les lleva a una religión de obras. Ni con fe ni con obras no pueden llegar a tener un carácter perfecto, porque el carácter perfecto, una vida santa, una vida de obediencia,
es un regalo. Así como era un regalo la entrada en el arca, y rechazaron los antidiluvianos. Los de Sodoma y Gomorra también rechazaron la invitación de Lot. Lot les dio la última invitación de que Sodoma iba a ser destruido, pero ellos rechazaron. Y solamente Lot y sus 2 hijas se salvaron. En el diluvio solamente Noé y su esposa y sus hijas y sus esposos se salvaron. 8 en total, nada más. Ahora veamos la tercera advertencia, el tercer ejemplo. Como Dios soportó a la nación judía mientras estaban murmurando en rebeldía, quebrantando el sábado y todos los otros preceptos de la ley, Cristo declaró repetidamente que eran peores que los paganos, los judíos. Cada generación superó la precedente en culpa. El Señor permitió que fuesen para el cautiverio el pueblo de Israel. Pero después de su liberación, después de 70 años, sus exigencias fueron olvidadas. Todo lo que Él le confió a aquel pueblo de Israel para que fuese mantenido sagrado, fue pervertido o desviado por las invenciones de hombres rebeldes. Cristo les dijo en su tiempo: ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. Y esos fueron los hombres que se establecieron como jueces y censores sobre aquellos a quienes el Espíritu Santo estaba moviendo para declarar la palabra de Dios para el pueblo. Y Jesús vino y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el amor verdadero, porque de tal manera amó Dios al mundo y envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesitaban los judíos? Fe, creer. Creer es confiar, aceptar a Cristo, unirse a Cristo. La fe verdadera une a Cristo. Pero la fe falsa, la presunción que tenían, aún que tienen los ángeles malos, porque también ellos creen, falsa fe, no quieren unirse a Cristo. Así los judíos rechazaron a Cristo y aún después los discípulos, la iglesia primitiva los invitó y rechazaron. Y en el año 70 todos fueron destruidos, murieron. Dios no pudo salvarles porque ellos rechazaron la salvación por fe, porque ellos querían salvarse por obras, obedeciendo la ley, pero su obediencia era imperfecta. Así como hoy en día el adventismo, los ministerios, las iglesias adventistas que con el afán de reformarse se organizaron, todos ellos no pueden tener un carácter perfecto, no pueden llegar a ser cumplidores de la ley perfectamente, no pueden hacer una reforma completa, porque no han entendido que la salvación es solamente por fe y gracia. No necesita que el hombre haga obras. La fe no necesita aumentar obras, porque la fe produce obras. Donde hay fe, aparecen las obras. Donde hay fe,
el egoísmo, la avaricia es vencido. Victoria sobre el pecado. Así que entonces hoy tenemos las 3 advertencias. Si hoy el mundo religioso, si hoy el mundo que no es religioso escucha este mensaje y rechaza este mensaje, a la final sufrirá las consecuencias que ellos mismos escogieron, porque Dios, en su carácter de amor, en su carácter perfecto, no existe el castigo. Dios solamente querrá purificar este mundo, y los que se apegaron al pecado y no quisieron renunciar al pecado y no quisieron aceptar la vida perfecta de Cristo, una vida nueva, solamente se perderán solos y quedarán a la final desamparados en la crisis, en la angustia que está comenzando a envolver nuestro mundo actual. Así que, conociendo estas 3 advertencias, ahora vamos a ingresar a la lluvia tardía. Ya bastante hemos aprendido cómo debe experimentarse, cómo debe recibirse, cómo debe vivirse en la lluvia temprana un cristianismo poderoso, con una vida santificada. Pero ahora necesitamos conocer sobre la lluvia tardía. Y la mensajera del Señor en 1888 les presentó las siguientes advertencias, llamados, y la noticia es que la lluvia tardía comenzó a derramarse en 1888. Hoy en día, en vano, los protestantes, los evangélicos y los adventistas están esperando la lluvia tardía. En vano están pidiendo la lluvia tardía. Aún los ministerios, los grupos y las iglesias adventistas que se han organizado para reformarse, en vano están esperando y pidiendo la lluvia tardía. Por desconocer la historia, aquel que desconoce la historia está condenado a repetirla. Y vamos a comprobar en este estudio y en el próximo estudio posiblemente cómo la lluvia tardía fue rechazado, así como los judíos, el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Pero los que rechazaron al Mesías, sus descendientes, las generaciones posteriores hasta el día de hoy, muchos israelitas en Israel siguen esperando al Mesías, siguen arrodillados hasta el suelo, con sus rostros hasta el suelo, golpeándose el pecho en el muro de las lamentaciones, están pidiendo, ¿cuándo vendrá el Mesías? Están diciendo, Señor, Señor, envíanos al Mesías. Pero no saben, por no creer, por su incredulidad, ellos no creen que el Mesías ya vino hace 2000 años atrás. El Mesías ya estableció el reino de gracia. Y el Mesías ya regresó al cielo y está pronto a regresar. Ignoran y el pueblo de Israel siguen esperando y pidiendo al Mesías. Qué triste historia. Así los adventistas, los protestantes evangélicos están pidiendo lluvia tardía, esperando lluvia tardía, pero la lluvia tardía ya comenzó
en 1888. ¿Pero qué pasó? Pero antes que llegue 1888, la mensajera del Señor estaba ya advirtiendo. Comprobemos entonces en Materiales de Elena White, página 959, el tomo 3, dice así: el mensaje del tercer ángel está creciendo a nivel de un alto clamor, y no debéis sentiros libres para negligenciar el deber presente, y aún entretener la idea de que en algún momento futuro seráis destinatarios de la gran bendición, cuando sin cualquier esfuerzo de vuestra parte ocurrirá un avivamiento maravilloso. Antes de 1888, la mensajera del Señor estaba advirtiendo: no esperen, les dijo, un avivamiento maravilloso, porque el tercer ángel, que comenzó en 1844, ya está creciendo a un alto clamor. Y necesitamos estar, dice, apercibidos para ello. Y les decía: hoy debéis entregaros a Dios, para que Él haga de vosotros vasos para honra y los reúna para su servicio. ¿Cuál es la condición para recibir la lluvia tardía? Entregaros a Dios y tener el vaso, el cuerpo físico, mental, espiritual, limpio, puro, santo y dispuesto para su servicio, para trabajar en llevar ese último mensaje. Hoy debéis entregaros a Dios, decía la mensajera del Señor, para que se vacíe de vosotros la envidia, el celo, la maledicencia, la contienda, todo lo que deshonra a Dios. Cuando el creyente se entrega por fe a Dios, el Espíritu Santo va a entrar y ¿qué va a hacer? Va a limpiar, va a vaciar la envidia, el celo, la maledicencia, contienda, avaricia, orgullo, egoísmo. El corazón egoísta va a ser limpiado. Hoy debéis tener vuestro vaso purificado para que estéis listos para el rocío celestial, listos para los chorros de la lluvia tardía, porque la lluvia tardía y la bendición de Dios llenarán a cada alma que es purificada de toda impureza. Hoy es vuestro trabajo someter nuestras almas a Cristo para que estemos preparados para el tiempo del refrigerio y para la presencia del Señor, preparados para el bautismo del Espíritu Santo en gran medida. Así que el pueblo adventista antes de 1888 estaba advertido, así como los antediluvianos, así como Sodoma y Gomorra, así como los judíos. Hoy también nosotros necesitamos esa misma advertencia. Hoy necesitamos entregarnos a Dios para recibir la justicia de Cristo. Pero para recibir el manto de la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, debemos ser vaciados, purificados, despojados, limpiados. La vida carnal, la mente terrenal, el corazón egoísta debe ser desechado. Pablo dice debe ser crucificado. Jesús dice debe ser subyugado, amarrado el hombre carnal para ser quemado en el fuego del amor de Dios.
Segunda advertencia. Materiales de Elena White, tomo 1, página 118. Dice así: la mensajera del Señor presentó con las siguientes palabras. Y hoy necesitamos también recibir y comprender estas palabras. Yo lo exhorto a usted para que tenga colirio, les dijo, para que pueda discernir lo que Dios quiere que usted haga. Hay muchos sermones predicados sin Cristo, dijo ella, entre los adventistas en 1888. Un arreglo de palabras sin poder solo confirma a las personas en sus apostasías, en su pecado. Sermones que no pueden liberar del pecado. Arreglo de palabras elocuentes humanamente, sin Cristo, sin Espíritu Santo, sin poder. Que Dios nos ayude para que su Espíritu se haga manifiesto entre nosotros, dijo en 1888. No debiéramos esperar hasta iros a casa para obtener la bendición del cielo. Les estaba diciendo que nadie debía regresar del Congreso de 1888 a casa sin recibir el Espíritu Santo. Los ministros debieran comenzar aquí mismo, juntamente con el pueblo, a buscar a Dios y a trabajar desde el punto correcto. Aquellos que han trabajado un largo tiempo en la obra han estado demasiado contentos esperando los aguaceros de la lluvia tardía para que los reavive. Nosotros somos el pueblo que, al igual que Juan, tenemos que preparar el camino del Señor, y si estamos preparados para la segunda venida de Cristo, tenemos que trabajar con toda diligencia para preparar a otros para el segundo advenimiento de Cristo, tal como lo hicieron los precursores de Cristo en su primer advento, llamando a los hombres al arrepentimiento. La verdad de Dios tiene que ser colocada en el templo del alma para purificarlo de toda contaminación. Así que la verdad debe ser colocado en el templo del alma para que purifique. ¿Y quién es la verdad? La ley es una copia de la verdad. Nosotros no podemos colocar la ley en el templo de nuestra alma. Solo podemos memorizar o aprender como conocimiento en la mente. Y eso no va a purificar, no va a cambiar las vidas. ¿Y quién es la verdad original? La verdadera ley real es Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaba diciendo, Cristo debe ser aceptado como la verdad pura en el templo del alma. Ahora sí, la vida del ser humano será purificado, será limpiado, será santificado. Que Dios nos ayude a escudriñar las Escrituras por nosotros mismos, y cuando todos estemos llenos con la verdad de Dios en el corazón, eso saldrá como agua de una fuente viva. El amor, la obediencia, la justicia, la santidad, un carácter amable iba a salir de adentro del corazón como una fuente de agua viva. No podemos agotar la fuente celestial, y mientras más saquemos, más nos deleitaremos sacando agua de las fuentes vivas. ¡Oh, que seamos convertidos! ¿Qué necesita para eso? Conversión, nuevo nacimiento. Eso es lo que estaba pidiendo la mensajera del Señor en 1888.
Queremos que los ministros y jóvenes ministros se conviertan. Queremos levantar la norma, que todas las personas vengan al alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Oremos para que tengamos hambre y sed de justicia, porque Jesús dice: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. ¿Qué necesitaba? Primero hemos visto entrega completa hoy mismo. Entrega del yo, entrega de nuestra vida y todo lo que somos y lo que tenemos. Segundo, conversión. Recibir a Cristo en el corazón, la verdad en el corazón, la ley en el corazón, para que la vida cristiana pueda brotar, para que el amor brote, para llevar al mundo ese amor verdadero. Ahora veamos. Esta advertencia está en el libro de Zacarías, capítulo 4, el verso 6. Está en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, 144-145. Está en el libro Eventos de los Últimos Días, 164. Dice: no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Satanás tiembla, dijo, teme de que el pueblo de Dios pueda despejar el camino y acepte la lluvia tardía en 1888. Esta advertencia fue escrita en 1887. Ahora veamos en Testimonio para Ministros, página 512 y 509 y 512. Dice así: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Orad sin cesar, velad mientras obráis en armonía con vuestras oraciones. Al orar, creed, confiad en Dios. Es el tiempo de la lluvia tardía, cuando el Señor conceda su espíritu en abundancia. Sed fervientes en oración y velad en espíritu. 1888 había llegado el tiempo de la lluvia tardía. El siguiente párrafo. Debemos orar para que Dios abra las fuentes de las aguas de vida. Debemos orar, dijo, para que Dios abra el cielo y descienda la lluvia tardía. Y nosotros mismos debemos recibirlas, dijo ella. Oremos con corazón contrito y con el mayor fervor, para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de la gracia caigan sobre nosotros. ¿Cuándo era el tiempo de la lluvia tardía? 1888. Cada vez que asistamos a una reunión, deben ascender nuestras plegarias para que en ese mismo momento Dios imparta calor y humedad a nuestras almas. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente, una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Así que, ¿qué trae el Espíritu Santo? Mansedumbre, humildad, dependencia, unión con Dios, para recibir la lluvia tardía en perfección de carácter. Si oramos con fe por esta bendición, la recibiremos tal como Dios lo ha prometido.
Estamos, dijo, en el tiempo de la lluvia tardía. ¿Y qué dijo la mensajera del Señor? Que quedó registrado en Mensajes Selectos, tomo 1, 425. Y también está registrado en Materiales de Elena White, tomo 3, página 1075. ¿Qué dice allí? El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, dijo la mensajera del Señor en 1888. Pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esto es así, porque la obra de cada uno a quien ha llegado el mensaje de amonestación es la de exaltar a Jesús, presentarlo al mundo tal como está revelado en figuras y bosquejado en símbolos. Así que cuando en 1888 en el Congreso se presentó el mensaje de justificación por la fe en Cristo, porque muchos habían perdido de vista a Jesús, dice. Ese mensaje, dijo la mensajera del Señor, marcó el comienzo del fuerte pregón. El comienzo, dice, de la luz de aquel ángel de Apocalipsis 18, que con cuya gloria, es decir, el carácter de Cristo, llenará toda la tierra. Así que 1888 era el tiempo de la lluvia tardía y comenzó a derramarse los primeros chabuscones, las primeras gotas de la lluvia tardía. Ahora veamos en la página 1525-1526 de Materiales de Elena White. Dice así: el mensaje del tercer ángel debe ser hecho sonar por el pueblo de Dios. ¿Quién era el pueblo de Dios en 1888? El pueblo adventista. Pero ahora ese pueblo adventista ya no existe. Solamente existe la corporación adventista y existen miles y miles de iglesias adventistas organizadas aparte y también ministerios independientes y grupos adventistas. Y para ellos, en este tiempo, está llegando el segundo llamado. Así como Dios, en su misericordia, permitió el segundo llamado a los judíos, a los líderes, a los dirigentes judíos, al Sanedrín, el segundo llamado, recordemos que lo dieron ¿quiénes? Los discípulos, la iglesia primitiva con la lluvia temprana. Es para crecer en alto clamor, dice el mensaje del tercer ángel, les dijo en 1888. El Señor tiene un tiempo designado cuando terminar su obra en este mundo. Pero ¿cuándo es ese tiempo? Cuando la verdad ha de ser proclamada para estos últimos días, sea como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Si el poder de Satanás puede entrar en el mismo templo de Dios y manipular las cosas como le agrada, el tiempo de preparación será prolongado. Ya el Espíritu de Dios estaba haciendo avisorar a la mensajera del Señor que Satanás estaba trabajando arduamente y había trabajado ya muchos años atrás con el pueblo adventista, llevándolos al legalismo, al farisaísmo y a endiosar
a la ley escrita y a la Biblia y a los testimonios, sin tomar en cuenta a Cristo, nuestra justicia. Por eso la mensajera del Señor dijo, Satanás dice quiere entrar al templo de Dios, al pueblo de Dios, al pueblo adventista, y manipular las cosas como le agrada, y si puede, dice, hacer rechazar, dice, la lluvia tardía, el tiempo de preparación será prolongado. Y realmente eso se ha cumplido. ¿Cuántos años se ha prolongado entonces el tiempo de preparación? Hoy con toda razón podemos responder, 134 años se ha prolongado hasta nuestros días, desde 1888 hasta 2022 son 134 años. Y sigamos leyendo, ya para terminar nuestro estudio. Aquí está el secreto de los movimientos hechos para oponerse a los hombres que Dios envió con un mensaje de bendición para su pueblo en 1888. Esos hombres eran odiados. Los hombres y el mensaje de Dios fueron despreciados, así como el propio Cristo fue odiado y despreciado en su primer advenimiento. Hombres en posiciones de responsabilidad manifestaron los mismos atributos que Satanás reveló. El mismo carácter de Satanás manifestaron los dirigentes en 1888. Procuraron gobernar mentes, traer su razón y sus talentos bajo jurisdicción humana. Hubo un esfuerzo para colocar a los siervos de Dios bajo el control de hombres que no tienen el conocimiento y la sabiduría de Dios. Quisieron controlar a los mensajeros de Dios, a Elena White, a los pastores Waggoner y Jones, o una experiencia bajo la orientación del Espíritu Santo. No quisieron seguir, dice, la orientación del Espíritu Santo. Así entonces, la lluvia tardía estaba siendo rechazado. Habiendo llegado el final de la hora, vamos a hacer un alto aquí y en el próximo estudio continuaremos. Gracias por vuestra amable atención y gracias a Dios. Y vamos a nosotros orar a Dios, pedir a Dios, clamar a Dios y si es necesario hacer una entrega por medio de una humillación y quebrantamiento de corazón para que este mensaje que hoy nuevamente debe repetirse pueda ser aceptado por muchos en este mundo y este mensaje pueda llegar al mundo entero y realmente la segunda venida de Cristo que tenía que ocurrir en la década de 1888 pueda tener cumplimiento en este tiempo actual. Amén. Así sea, Señor. Gracias a Dios.